Permanente de Israel. Continuamos con la instrucción del Abba en el capítulo 19 de Shmo o Éxodo. Ayer habíamos estudiado los 4 primeros versículos y se nos decía que para entrar en pacto con el Abba, primero debemos recobrar nuestra identidad, ¿sí? Que así como Él condujo a su pueblo, lo libertó de la tierra de Egipto, lo condujo por el desierto y que al tercer mes o al mes tercero ellos acamparon en el desierto de Sinaí, pues en todo ese trayecto Él los llevó en alas de águila, ¿sí? Haciendo alusión a que Él es quien nos cuida, a que Él es quien nos guarda cuando hemos decidido seguir al Elohim de Abraham, de Isaac y de Jacob, cuando hemos decidido confiar en su palabra. Y vamos a ver hoy qué nos dice, ¿sí? Versículo 5. Ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardas mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. ¿Sí? Entonces, nos está diciendo el Abba, ¿sí? Que si nosotros obedecemos su voz, ¿sí? Obedecemos su voz y observamos o guardamos o ponemos por obra, como quieran decirlo, su pacto, solo así nosotros somos su especial tesoro. Sí, podemos ser especial tesoro del Abba, pero solo si diéremos oído a su voz, si escuchamos su voz. ¿Qué se nos decía en Génesis o Bereshit 25:6? ¿Verdad? ¿Qué se le decía a Isaac? Por cuanto Abraham oyó mi voz, entonces yo traeré todas las bendiciones. Eso fue lo que le dijo el Abba a Isaac, por cuanto su padre había escuchado su voz, había obedecido las instrucciones que le había dado de salir de su tierra, de ir a la tierra que le iba a mostrar, de entregar a su único, a su amado, ¿verdad? Solo así, cuando él oyó la voz y obedeció, pudo también traspasar a su hijo las bendiciones de aquello. Sí, solo si hoy damos oído a la voz del Abba, pasamos a ser ese especial tesoro. ¿Y qué se nos decía cuando estudiamos Éxodo o Shmo 15:26? Se nos decía, si oyeres mi voz y guardases, un momentito, si oyeres mi voz, 15:26, si oyeres atentamente la voz de Yahvé, tu Elohim, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oídos a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Yahvé, tu sanador. ¿Sí? Aquí también se nos dijo, si oyeres mi voz y guardas mi Torah, la Torah que está compuesta de mandamientos, estatutos, ¿verdad? Entonces, solo así Él será nuestro sanador. Entonces, es clave escuchar la voz del Abba. Pero para ello vino el cumplimiento de Joel 2 en Hechos 2. Sí, el derramamiento del Ruach, del Abacados, sobre toda carne para que profetice. ¿Sí?
No es que todos sean profetas, pero sí podemos profetizar. ¿Qué es profetizar? Es buscar la palabra, guardar la palabra y hacer uso de esa palabra para que sea de bendición en nuestras vidas y en los nuestros. Y nos dice en Shmo, y guardares mi pacto, ¿sí? Y guardares mi pacto. En otra versión dice, y observan mi pacto, ¿sí? Y observan mi pacto. Entonces, nosotros tenemos relación ¿de qué? De pacto con el abacados. Y los términos del pacto, pues son la Torá, todas las instrucciones que encontramos en la Torá. Esos son los términos del pacto que nosotros tenemos con el abacados, ¿sí? Entonces, usted no puede ni debe firmar un contrato o hacer un pacto verbal si usted no conoce las instrucciones del abacados. Usted debe de conocer los términos del contrato, sus responsabilidades, sus obligaciones, porque eso es menester dentro también de la economía del reino, dentro de la economía del Todopoderoso. ¿Por qué lo decimos así? Porque dentro de estos términos, dentro de estos mandatos, también hay mandatos o hay instrucciones para manejar la economía. Decimos que somos un reino, que el Abba ha constituido un reino de sacerdotes, ¿sí? Y si nosotros queremos ser partes de ese reino, nosotros debemos de conocer las instrucciones y ponerlas por obra, ¿sí? Debemos escuchar su voz y guardar su pacto. Tenemos instrucciones, tenemos Torá, pero sobre la Torá está la voz del Abba, ¿sí? Nos dice, si guardares mi pacto, si escuchamos, esto es, eh, esto encierra la palabra llamar, ¿sí? Y tiene la misma raíz de la palabra shma, que es escuchar. Llamar implica guardar. Tiene que ver con el nombre también del abacados, porque Él es quien nos guarda. Como lo decíamos ayer, como lo veíamos, Él nos guarda como esa águila que transporta a sus crías. Es importante que sepamos que tenemos que guardar el pacto. Y esto también tiene que ver con oír la voz del Abba. Tenemos que conocer los mandatos, los preceptos, los estatutos, los decretos del Todopoderoso que tiene en su Torá. Sí, no solamente son 10, no solo son 613, hay mucho más. Y debemos de conocer todos los términos del pacto. Si nosotros, sí, solamente si escuchamos su voz y guardamos su pacto, solo así seremos su especial tesoro, segula en hebreo. Y el Abba nos considera así, un especial tesoro para él. Veamos qué nos dice Shmo 19:6. Y vosotros seréis y vosotros seréis un reino de sacerdote y gente cados. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel.
¿Sí? En otra versión dice, serás para mí un reino de Kohanim y una nación Kadosh, Kohanim, sacerdotes. ¿Sí? Entonces, para que nosotros seamos ese especial tesoro, nosotros debemos escuchar su voz, ¿sí? Escuchar su voz y guardar su pacto. Muchos dicen, y tradicionalmente se ha enseñado y se ha aprendido, que somos reyes y sacerdotes. Y muchas veces hemos dicho, aleluya, amén, gloria a Dios. Nos emocionamos, pero no sabemos realmente lo que implica ser rey y sacerdote, pertenecer al reino de sacerdote y gente Kadosh. Lo vimos en el versículo 5 que nos dice que debemos de escuchar su voz y guardar su pacto. Guardar que tiene que ver con cumplir. ¿Usted está cumpliendo los requisitos del sacerdocio? ¿Usted está cumpliendo los requisitos del rey? ¿Sí? Oír la voz y guardar su pacto, sus mandatos, sus estatutos, sus preceptos, sus decretos, sus juicios, ¿sí? Y aún también debemos de tener en cuenta los testimonios, ¿sí? Aquí nos dice, si diésemos oído a su voz y guardamos su pacto, solo así somos ese especial tesoro, solo así somos parte de ese reino de sacerdotes y nación Kadosh. De lo contrario, pues no, estamos fuera. Debemos nosotros de conocer el contrato que tenemos establecidos o que el Abba tiene establecido con nosotros. ¿Sí? Y allí, como dije, están no solamente los mandamientos, también hay preceptos, estatutos, decretos, y todo eso forma parte de su Torá. Esos son los términos del pacto. El pacto es un pacto conyugal. El pacto con el abacados es un pacto conyugal. ¿Sí? Entonces, el testigo es el rúa. Las partes, pues es el abacados y nosotros, la novia. No la iglesia, la novia, su pueblo Israel. ¿Sí? Y es lo que tenemos, un pacto conyugal. Y dentro del pacto, nosotros podemos ser reyes y sacerdotes. Pero tenemos, como dije, que escuchar su voz y guardar su pacto. ¿Sí? Pero ante todo, tiene que haber salido de Egipto. Tiene que haber salido de toda dogma, doctrina que va en contra del pacto. El Abba, como decíamos ayer, no puede hacer un pacto con aquella persona que está siendo esclava, que está teniendo un contrato con otra persona. ¿Sí? Usted no puede decir que es rey y sacerdote, no puede decir que es especial tesoro del abacados si es que usted no está cumpliendo los términos del pacto. ¿Sí? Y aquí es claro, porque muchas veces nos emocionamos y decimos, sí, reyes y sacerdotes, pero ¿estamos en pacto? ¿Estamos guardando cada uno de los términos del pacto? Y además debemos de conocer cuáles son los requisitos para un sacerdote.
¿sí? ¿Qué dice el libro del profeta Malaquías? Porque el pueblo buscará del sacerdote la palabra del Altísimo. Es decir, es un intermediario. El sacerdote es un intermediario entre el abacados y su familia, su ciudad, su nación. ¿Es usted un sacerdote? ¿Conoce la palabra del abacados? ¿La está cumpliendo? Y está siendo ese intermediario entre el abacados y su familia, su nación, su ciudad. ¿Es usted sacerdote si conoce Torá? Si no conoce, pues no. Le falta entrenarse para entrar en el sacerdocio. ¿Sí? Y se nos decía también, o se nos dice, la otra parte, rey. ¿Y qué es un rey? Un rey, pues tiene gobierno, tiene dominio sobre él mismo, sobre sus emociones y sobre el pueblo. Luego, un rey también pues tiene territorio. Un rey en un territorio pues también maneja riquezas y, como decía, maneja habitantes. ¿Tiene usted eso? ¿Cumple esos requisitos para que usted diga que usted es un rey sacerdote? Entonces, este término, pacto conyugal, no es tan romántico. El asunto de reyes y sacerdotes no es un asunto romántico, emocional. Pues no. Si no hay Torah, si no hay pacto, si no hay compromiso, usted no puede ser parte del reino de sacerdote y nación santa o Kadosh. Por eso hemos venido trabajando en los Shabbat, primero, de conocer nuestra identidad. Luego, con la palabra del abacados, con sus porciones, estamos viendo de que debemos de salir de Egipto para poder ser parte de su pueblo, de ese especial tesoro, de que debemos de conocer los términos del pacto para ser parte del sacerdocio y de una nación santa, ¿sí? Y usted dirá, ¿qué va a costar esto? ¿Aprender todo? Pues sí, va a costar. Va a costar también dejar Egipto, dejar los puerros, la carne, dejar las comodidades que ofrece el mundo. Sí, pero más grande es lo que ofrece Yahvé. Más grande, más maravilloso es lo que el Abacados tiene determinado para usted. Si es que usted decide salir de Egipto. Y este pacto es como cuando el hombre y la mujer, pues al inicio, cada uno es soltero, ¿verdad? Y cada uno podía salir con sus amigas, con sus amigos, hacer lo que deseaban individualmente. Pero cuando se junta el varón y la mujer, cuando se casan, cuando hacen ese acto de tomar el pacto conyugal, ¿qué es lo que tienen que hacer? Ya no pueden salir a la calle como antes lo hacían, ¿sí? Tienen que respetarse, tienen que guardar sus espaldas. Así también nosotros, cuando entramos en pacto con el abacados, ya no podemos hacer lo que queremos. Ya tenemos que hacer
lo que dice el pacto conyugal. Tenemos que hacer lo que está establecido en el contrato nupcial, matrimonial, que nosotros debemos de volver a implementar. Ese contrato nupcial que es la Torá entre el pueblo y el abacados. Y así también para las parejas de hoy, las parejas que están casadas o las que están próximas a casarse, deberían de volver a implementar esa ketubá, ese pacto conyugal, ¿sí? De que deban conocer cuáles son los términos, ¿sí? ¿Cuáles son los términos que debe de cumplir el hombre y cuáles son los términos que debe de cumplir la mujer? Así también que nosotros podamos conocer la escritura, la Torá, las instrucciones del Abba, los términos del pacto, para que cumplamos ese pacto conyugal entre el Abba y nosotros. Y esto de serás para mí un reino de Kodajín y una nación Kadosh, un reino de sacerdote y gente Kadosh, pues nos conecta con una figura profética muy importante, ¿sí? Que es el sacerdocio en el orden de Melquisedec. Gobierno natural y gobierno espiritual. Sí, aquí en lo que vamos a estudiar después, vamos a ver cómo se estableció el orden levítico, pero el sacerdocio que está desde el principio y que se mantiene vigente es el sacerdocio en el orden de Melquisedec o Malquisedec, aquel gobierno natural y aquel gobierno espiritual. Entonces, el sacerdote que tiene gobierno en el plano espiritual y el rey que tiene gobierno en el plano natural. Esas dos funciones están unidas en el sacerdocio en el orden de Malquisedec, sino que por causa del pecado, ¿sí?, se separó, pues Adán era un rey sacerdote en el huerto, pues las palabras labrar y guardar, abad, que es labrar, y shamar, que es guardar, eran las palabras, era lo que debía de cumplir Adán, ¿sí? Y esto tiene que ver con adoración, ¿sí? Abad, labrar, y shamar, guardar, que tiene también que ver con pastorear. Es decir, Adán adoraba al Abba dentro del huerto, administrándolo, cuidándolo. Era el gerente aprobado por el Abba en el gobierno espiritual y en el gobierno natural. En el gobierno natural, porque le dijo que sojuzgue la tierra, entonces tenía esa autoridad. Por causa del pecado, pues se dividió estas dos acciones. Esto de reyes y sacerdotes nos conecta con algo muy importante en los eventos proféticos que sucedieron en la época de Yeshua, que hubo pues el cambio del sacerdocio, del orden de Leví al orden de Malquisedec. Esto está en el libro de Hebreos, ¿sí? Que nos dice, porque habiendo habido cambio de sacerdocio, es necesario pues también que haya un cambio de las leyes de sacerdotales. En hebreo, cuando dice que hubo cambio de ley, no se refiere a toda la Torá,
sino a las leyes o a las instrucciones que se referían al sacerdocio en el orden de Leví. No se anuló la Torá. Yeshua, fue constituido sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Y ahora él funciona como sumo sacerdote en el orden de Melquisedec. Está allí como sacerdote, como ese intermediario entre su pueblo y el Abacados. Pero nosotros también tenemos esa herencia, ¿sí? Tenemos esa herencia. En ese tiempo se le dijo lo mismo que en la porción diaria, en Primera de Pedro, capítulo 2, de que serían un reino de sacerdote y gente santa. ¿Sí? Veamos qué nos dice, antes de entrar a Primera de Pedro, veamos qué nos dice Colosenses capítulo 1, versículo 13. Nos dice, el cual nos ha liberado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. ¿Sí? Dice que hemos sido trasladados de las potestades de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Habla de reino. Mi reino no es de este mundo, dijo Yeshua. Tenemos que entender esa figura, que hay una autoridad espiritual. Por eso Yeshua dijo y también hacía, expulsen demonios, sanen toda enfermedad, porque hay una autoridad delegada. Y nosotros debemos de tener esa identidad, pero no hay autoridad si es que no tengo legalidad, si es que no tengo identidad, si es que no guardo Torah, no podemos hacer lo que Yeshua nos encomendó hacer. Expulsen demonios y sanen enfermedades. No hay autoridad si es que no hay santidad. No hay autoridad si es que no hay Torah. Rey y sacerdote no puede existir sin Torah. No puede existir sin santidad. Y por eso nosotros debemos de regresar al fundamento del Abacados. Veamos qué nos dice la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Elohim, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Linaje, aquí nos dice, linaje escogido. Linaje es la palabra hebrea sera, que significa simiente, semen. Es decir, somos descendencias de Abraham, biológica, no espiritual, como ya lo hemos estudiado, como ya lo hemos venido diciendo, y que abarca entonces este linaje, esta simiente, abarca lo natural y también lo espiritual que le fue dado a Abraham. ¿Sí? Decir que somos el Israel espiritual, eso es aplicar dualismo platónico. A nuestro padre Abraham se le dijo, de tus lomos saldrán naciones y reyes. No solamente